En el siglo XIV, en el año 1215, una era de grandes cambios y enfrentamientos comenzó su vertiginoso curso. Entonces, la Casa de Habsburgo, una de las dinastías más poderosas y ambiciosas de aquella época, asumió la tarea de restablecer el orden en Europa central, donde reinaba la inestabilidad y el caos. Su ejército, como una poderosa inundación, se dirigió hacia las regiones montañosas para conquistarlas y establecer su autoridad. Torbellinos de armadura pesada, escudos de caballería relucientes, estandartes orgullosos ondeando al viento y una determinación silenciosa que parecía haberse convertido en parte misma de las armaduras metálicas. Todo ello creaba una imagen sombríamente imponente de fuerza y confianza. Para estos guerreros, vestidos con armaduras de cota, armados con espadas y lanzas, todo lo que sucedía parecía una tarea sencilla: aplastar la resistencia, eliminar levantamientos, mostrar fuerza y apoyo para el dominio futuro. Les parecía que ninguna fuerza podía detener su avance, que nadie osaría bloquear su camino, dificultar su progreso o resistirse. Al menos, así era su ideario, hasta que se encontraron con circunstancias imprevistas. En las laderas concentradas en los vertiginosos riscos de las montañas, donde el sendero se convertía en un pantano sombrío y los caminos ocultos desaparecían en lo desconocido, no había armaduras resplandecientes, ni cascos brillantes, ni títulos nobiliarios, ni joyas lujosas, ni palacios fastuosos. Allí no existía un ejército con una línea frontal clara, ni títulos poderosos. Allí estaban las gentes, gente que conocía cada sendero retorcido, cada grieta oculta y cada fractura en las rocas antiguas. No eran un ejército en el sentido convencional, sino más bien una comunidad unida por un profundo amor y conocimiento de su tierra, y, lo más importante, por la resolución de no someterse. En esos momentos, a veces todo cambia en un instante, y la situación sale del alcance de las expectativas habituales. Así fue en aquel fatídico momento. Los ecos de una resonancia moribunda se escuchaban en medio de las rocas, cuando en un instante todo a su alrededor se convirtió en escombros, fragmentos de roca y piedra que se deslizaron desde las empinadas laderas de la montaña. Grandes bloques de piedra, dispersos por toda la tierra desmoronada, cayeron rápidamente sobre una laxa columna de tropas enemigas. Ramas y tablas que bajaban por las pendientes rompían filas, quebrándose bajo la fuerza brutal de la naturaleza. En los profundos estruendos y polvo, el pánico invadió a los caballos, que, conmocionados y asustados, relinchaban y saltaban, huyendo en direcciones opuestas. Parecía como si la misma naturaleza decidiera intervenir y atacar a los visitantes no deseados. La masa, que antes parecía firme e inquebrantable, desapareció en un instante. Caballeros, pesadamente armados con cascos, armaduras y escudos, parecieron desparramarse por el suelo, sus cuerpos atrapados por el hierro pesado que horriblemente los aprisionaba a tierra. Los sonidos de gritos y clamores, el choque del metal y el estrépito de las fracturas en la tierra se fusionaron en un caos que pareció absorber a todos los atacantes, uno por uno. Lo que hace poco prometía asustar y intimidar a los habitantes locales, ahora se ha convertido en una verdadera pesadilla, transformada en una batalla llena de pánico y eventos impredecibles, y todo esto ocurrió en cuestión de minutos. Durante este repentino caos, el ejército, que parecía invencible, fue completamente destruido entre picos montañosos y desfiladeros. La nueva realidad sacudió el universo de aquella época, pues las montañas, que antes reinaban en silencio y tranquilidad, se convirtieron en poderosas tumbas para quienes decidieron perturbar su paz. A estos lugares los llamaban así, Morgard. El nombre se afianzó entre los locales y se convirtió en símbolo de resistencia y desafío. ¿Qué hay que entender para comprender mejor esta historia? Ante todo, hay que hacerse una pregunta muy importante: ¿quién cree en el derecho de propiedad sobre la tierra y quién se niega a reconocer ese derecho? En el centro de esta narración se encuentra una región conocida hoy como la parte central de Suiza. En aquella época, a principios del siglo XIV, esta zona no era ni un estado ni una gran entidad. Consistía en regiones montañosas duras y escarpadas, con valles estrechos, bosques densos y pasos alpinos peligrosos. Tres de estos valles, Uri, Schwyz y Unterwalden, juegan un papel clave en la historia. En la actualidad, estos territorios forman parte de Suiza. Sin embargo, en esos tiempos remotos,
eran comunidades rurales poco pobladas. A pesar de su aparente pobreza, con pocas poblaciones, sin grandes castillos, ni palacios opulentos, ni residencias judiciales, su ubicación estratégica las hacía sumamente valiosas. Estos territorios estaban en rutas que atravesaban los Alpes, caminos por los que circulaba el comercio, se movían ejércitos y se transferían monedas. Controlar estos caminos significaba tener el control del comercio y controlar los tribunales, gestionar la vida cotidiana por muchas generaciones. Los habitantes de las tres valles, Uri, Schwyz y Unterwalden, gobernaban sus propios asuntos. Elegían a sus jueces, regulaban sus caminos y peajes, y establecían sus propias leyes y ordenanzas. Además, rendían cuentas directamente ante el Sacro Imperio Romano Germánico, sin estar sometidos a señores locales o regionales. Sin embargo, una característica importante de su estatus era que, según las costumbres y leyes imperiales, no debían pertenecer a ningún señor regional o feudatario. Al no estar bajo la autoridad directa de nobles señores, estos lugares mantenían su independencia. Pero, cerca de ellos, residía una familia poderosa y de gran influencia, la Casa de Habsburgo. Esta dinastía poseía vastas tierras en las áreas que hoy corresponden a Austria y regiones vecinas. Los Habsburgo se distinguían por su riqueza, conexiones, poder militar y autoridad. Sus ideas sobre el poder eran simples y claras, creían que la autoridad debía ser definida, sistemática y traducida a las leyes del Estado. Los territorios cerca de sus fronteras debían servirles, cumplir con sus demandas. Los caminos, pagar tributos. Los jueces, ser designados por su voluntad. Para los Habsburgo, estos valles montañosos constituían un error en el sistema y no parte de su dominio imperial. Se encontraban dentro de su esfera de influencia, pero al mismo tiempo permanecían fuera de su control. En estas contradicciones residía una de las claves del conflicto. Los Habsburgo creían, estas tierras deben obedecernos. Nosotros somos los amos aquí. Nosotros mismos elegimos a los jueces, controlamos los caminos. Estas tierras nos pertenecen. Debemos recolectar los impuestos con cuidado, ya que sobre ellos se basaba la estructura económica del Estado. En los valles, desde hace tiempo creen que sus antepasados vivieron en libertad durante generaciones consecutivas, que ningún señor local tenía derecho a gobernar sus tierras. En un principio, los gobernantes de la dinastía Habsburgo no apremiaron con armas ni conquistaron territorios por la fuerza. En lugar de eso, ejercían presión, enviaban a sus funcionarios a estos rincones apartados para establecer control de manera discreta. Impugnaban las decisiones de los tribunales locales, cuestionaban el derecho a poseer las tierras y las viejas prerrogativas consolidadas durante siglos. Cada una de estas medidas parecía pequeña y totalmente legal, pequeños pasos administrativos, decretos diplomáticos, órdenes oficiales. Pero con cada movimiento, estas pequeñas acciones construían una pesada cadena que, poco a poco, aunque sin que apenas se nota, arrebataba a las comunidades locales trozos de su autonomía. Para el poder Habsburgo, este proceso significaba fortalecer su infraestructura de control y expandir su dominio. Para los habitantes de los valles, se convertía en la sombra oscura de una conquista lenta, casi imperceptible por su propia naturaleza. La paciencia de los locales se manifestaba claramente, la tensión aumentaba año tras año, como nubes de tormenta que se acumulaban en el horizonte. Y finalmente, la explosión ocurrirá cuando en una disputa sobre tierras y autoridad legal estalle el conflicto. Especialmente grave y simbólico será el apogeo del enfrentamiento en la zona del monasterio canónico, en Skitnica, cerca de Einsiedeln, en el lugar donde se ubica una poderosa institución religiosa que cuenta con el apoyo de los intereses Habsburgo. Allí se tensan los hilos delicados del conflicto, tierra y jurisdicción son los temas principales. En el papel, esto parece un conflicto sencillo entre aldeas locales y autoridades religiosas, pero en lo profundo de su esencia, todo es mucho más importante, se trata de quien tiene realmente el derecho de gobernar estas tierras. Este conflicto en eclosión brindó a los Habsburgo una excusa perfecta, encontraron la justificación más importante para intervenir. Al declarar a las comunidades montañesas desordenadas, desobedientes y una amenaza al orden y la estabilidad, prepararon el terreno para acciones militares.
Este argumento sirvió como justificación para una ofensiva abierta. La figura designada para imponer el poder de los Habsburgo fue el duque Leopoldo I de Austria, una persona con un plan claramente dirigido. No buscaba negociar ni llegar a compromisos, su estrategia consistía en demostrar su fuerza de manera intimidante. Reunió un ejército compuesto principalmente por caballeros bien armados, completamente armados para la batalla, apoyados por cientos de jinetes y guerreros a pie. Toda la columna avanzaba con banderas, armaduras relucientes, y el sonido del metal y los caballos llenaba el valle montañoso, creando un efecto de potencia asombrosa e invencibilidad. Tal ejército debía causar impresión incluso antes del primer combate, recordando el verdadero poder y autoridad que era difícil de cuestionar. El plan del duque era preciso y confiado: atravesar rápidamente los desfiladeros de las montañas y entrar en los valles, quebrantar la resistencia en los primeros pasos, antes de que pudiera aferrarse a una base sólida. No confiaba en una lucha, esperaba capitulación y sumisión. Pero los montañeses y habitantes de los valles entendían una verdad importante que las autoridades circundantes subestimaban: si el control de los Habsburgo se imponía por la fuerza, eso significaría el fin de su autogobierno para siempre. Sus tribunales y órganos de autoridad, arraigados durante siglos, desaparecerían. El derecho a decidir por sí mismos el destino de su tierra sería perdido para siempre. Las propiedades rurales en las que basaban sus vidas y tradiciones serían abolidas o entregadas bajo el control de nuevos señores. Y sus comunidades serían súbditas de un poder extranjero, perdiendo su derecho a existir por sí mismas. Por eso, también los habitantes de estas regiones montañosas, Uri, Witz y Umboldin, no estaban preparados para un proceso de negociación, sino que se levantaron en defensa de sus derechos. Su preparación fue más estratégica que armada. Sabían que no podían ganar en una lucha abierta en las llanuras contra caballeros completamente armados. Entendían los puntos débiles de la táctica del enemigo, donde las carreteras eran estrechas, donde se cansarían los caballos, donde la columna sería vulnerable. Utilizaban las trampas naturales de las montañas, lugares donde los viajeros perdían velocidad, desfiladeros oscuros, senderos estrechos, pendientes empinadas. Sabían que en la cuestión de sobrevivir, era importante escoger el lugar de la batalla, donde los montañeses pudieran aprovechar al máximo sus ventajas. Su objetivo no era una batalla gloriosa, sino conservar la vida, esconderse en refugios y esperar las condiciones adecuadas para resistir. Cuando el ejército del duque Leopold se preparó para avanzar, los habitantes de los valles decidieron actuar. Su decisión fue silenciosa, pero muy firme: no estaban dispuestos a ceder. Sus preparativos consistieron en establecer defensas, elegir posiciones estratégicas y fortalecer las fronteras. Sabían que no era posible vencer en un enfrentamiento abierto con caballeros armados en los campos montañosos, pero estaban listos para mantener sus tierras en escondites, en estrechos pasos y lugares difíciles de atravesar. Sabían dónde las leyes eran más débiles, donde la caballería perdía maniobrabilidad, y donde podían atacar por sorpresa. Su único objetivo era sobrevivir. Esa decisión tranquila y resuelta, tomada en lo alto de las montañas, los llevó al siguiente paso importante: la ciudad de Morganj. La movilización comenzaba desde las primeras horas del amanecer. Al amanecer, el ejército de los Habsburgo, uno de los más grandes en toda la historia de aquella época, iniciaba su marcha. La columna se extendía por muchos kilómetros a lo largo del camino. Cuenta con varios miles de personas, la fuerza principal de esta campaña, una potencia contenida que debía demostrar su superioridad. En las primeras filas se encuentran el duque Leopoldo I y sus allegados. Toda esta figura imponente parece sorprendente vista desde lo alto. En los estandartes ondean banderas, la armadura brilla bajo los primeros rayos del sol, y todo junto crea una imagen de fuerza auténtica y determinación. El sonido de las cadenas tensadas, el trote de los caballos y el murmullo de las voces resuena en el valle, llenándolo de sensación de poder y autoridad inquebrantable. El tiempo y el espacio parecen detenerse en ese momento. No es solo un ejército, sino un símbolo de una victoria acordada, una celebración de la fuerza y el orden. Es un ejército creado para que sea inevitable que lo noten. La idea de Leopoldo es clara y inequívoca:
mostrar fuerza, avanzar rápidamente y llegar en el momento preciso para que sea imposible a algo o alguien resistirse. Sus planes reducen a demostrar poder, tomar al enemigo por sorpresa y dejarlo sin oportunidad de resistencia. La columna avanza en orden de marcha, en forma de marcha, no en formación de combate, lo que indica la intención de subrayar su poder y su imponente presencia, y no su preparación para el combate. Delante van caballeros y jinetes, sus figuras elegantes destacan en el fondo de las largas filas de infantería, que los siguen formando en columnas extendidas. Detrás, en el extremo de la columna, se despliegan carritos con suministros de guerra y equipamiento desmontable del campamento, creando una sensación de energía y disposición para una acción rápida. Toda esta formación parece imponente y poderosa, larga, pesada, extendida y a veces difícil de manejar en las curvas, especialmente cuando ya está en movimiento. Sin embargo, nadie de la comitiva muestra preocupación, todo va según lo planeado. Por la mirada de Leopoldo, no hay enemigo, solo comunidades montañosas que, sabe él, se rendirán rápidamente en cuanto esta máquina de poder aparezca en su horizonte. Cuanto más avanza el ejército austriaco en las altas montañas, más cerca de la preparación, ya empieza otra fase importante. Muy alto sobre los caminos, más allá de la línea de visión, se reúnen los defensores, personas de Uri, Huiza y Unterwaldina. Forman pequeños grupos y se reúnen justo frente a la columna en marcha, pero no de forma convencional, sino en silencio, con cautela y en secreto, pues conocen senderos forestales y pendientes del sur que son sus rutas naturales. Estos destacamentos están dirigidos por comisarios locales, elegidos no por rango o estatus, sino por experiencia y sabiduría. Comprenden una verdad importante: no se puede luchar contra un ejército poderoso de frente, su táctica se basa en un principio fundamental, no enfrentarse directamente a las tropas, sino crear condiciones para bloquearlas y dispersarlas, destruyendo su avance. Desde varios días antes del inicio del movimiento austro, estos comandantes comienzan tareas de reconocimiento y preparación. Caminan por los caminos, observando cuidadosamente el desplazamiento de los carros, estudiando con cautela donde los caballos reducen la marcha en terrenos irregulares, buscando lugares donde, según sus cálculos, la columna podría estar vulnerable, y donde no podrá girar o cambiar de rumbo rápidamente. Su objetivo es encontrar un sendero de montaña tan estrecho que, como una trampa, se estrecha entre el agua y las elevaciones. Este camino se convierte en una trampa porque una larga columna no puede girar ni cruzar rápidamente. Una vez elegido el lugar, la preparación pasa a la ejecución precisa del plan. El enemigo se divide en roles claramente planificados. En los puntos más elevados, que dominan el camino, se colocan soldados fuertes armados con objetos pesados. Liberan grandes piedras, aseguran troncos de manera que la gravedad haga su trabajo y los hagan rodar cuesta abajo. Estos combatientes tienen la tarea de simplemente esperar y no entrar en combate. Más abajo, cerca del camino, se colocan francotiradores con armas largas, lanzas, picas, ganchos. Su misión no es atacar, sino detener o derribar a los asaltantes, desequilibrar a los jinetes y impedir la lucha por la recuperación de las posiciones, ya que incluso los enemigos caídos deben permanecer en el suelo, no dejarles levantarse otra vez. Un poco más allá en la pendiente, se esconden grupos de reserva destinados a cubrir el paso estrecho. Su tarea es, al inicio del ataque, bloquear todos los posibles caminos de retirada, cerrando la carretera y dificultando cualquier intento del enemigo de reagruparse y cruzar. Cada participante tiene instrucciones claras y sabe exactamente cuándo y dónde debe actuar. Ningún protector se moverá sin la señal, todo está planificado y el éxito depende de la precisión en la ejecución. Este plan, en esencia simple, es muy severo y despiadado. En cuanto la columna austríaca pase por el paso estrecho, al avanzar, el centro y la vanguardia comenzarán a reducirse, y el peso de la columna generará una presión que la hará vulnerable. Solo entonces, cuando el movimiento se vuelva completamente inmovilizable y la maniobra de retroceso sea peligrosa y arriesgada, llegará el momento de atacar. Abajo, en la llanura, continúa el avance de las tropas austríacas. El estruendo de los cascos, el tintinear de las armas, el ondear de los estandartes, todo crea una sensación de fuerza indomable y progreso.
Leopold observa solo el desarrollo de los acontecimientos, ve solo el avance y la ofensiva, interpretándolo como un signo de poder y determinación. Mientras tanto, por encima de las laderas montañosas, más allá de la línea visual, se congrega en secreto la resistencia defensiva. No se ponen nerviosos. No tienen prisa y saben que, ya sea una hora o varias, su oportunidad radica en su astucia, paciencia y en la capacidad de esperar el momento adecuado para golpear. Cuando llega la señal, todo queda claro, la fuerza del ejército Habsburgo comienza a trabajar en su contra, y el destino se decide en un abrir y cerrar de ojos. Poco después, cuando el sol comienza a elevarse sobre el horizonte, ante sus ojos se despliega el tramo más peligroso y estrecho del camino. Toda la vía ahora parece encajada entre un pequeño lago a un lado y la empinada ladera de la montaña, del otro. Ya no se ven campos espaciosos ni espacios abiertos para desplegar las tropas. Delante de ellos, un estrecho y minúsculo pasaje que requiere que todo el ejército avance en una misma columna estrecha, alineada literalmente en una sola fila. Las tropas no se detienen, no hacen paradas. Al frente, en un caballo muy brillante, va el duque Leopoldo I de Austria, comandante de esta expedición. Mira el estrecho sendero, ve cómo se estrecha el camino, y su decisión es evidente, no ralentiza el paso, no intenta evitar la dificultad, porque para él esta complicación es más bien un relief del terreno que un peligro por parte del enemigo. En su mente, tiene una imagen clara, la columna avanza paso a paso por la ruta elegida, y nada puede detener ese avance. En los tramos más estrechos del camino, donde su anchura apenas supera a 2 jinetes con cuernos, los caballeros, como un solo cuerpo, deben ir casi en fila india o en parejas. Detrás de ellos, en filas compactas, siguen los infantes, los jinetes armados compañeros y los equipos de carga. En general, toda la cadena se mueve como un ser vivo con alma propia. La columna se extiende lejos, más allá del alcance de la vista, pero justo aquí, junto al lago, se vuelve especialmente densa, compacta y pesada. Los hombres, hombro con hombro, están tan cerca que casi sienten la respiración del otro. Los caballos avanzan con cautela y en silencio, bajando las cabezas hacia el suelo para no perturbar a los caballos contiguos. Cuando los cascos susurran sobre el camino pedregoso, se escucha un suave chirrido de metal, las armaduras repican, sus superficies metálicas tintinean suavemente. En el silencio de este estrecho corredor se percibe un murmullo apenas audible, pasos, crujidos de armas, ecos de movimientos y órdenes sin pánico ni agitación. Por ahora, no se ve fuerzas enemigas en este lugar. Es precisamente esa la situación en la que los defensores esperan la aparición del enemigo, y ese momento les da la esperanza de victoria. Sobre la carretera, en emboscada, observa un pequeño grupo de guerreros ocultos. Silenciosamente, siguen el movimiento de la columna, ven cómo la vanguardia ya entra en el paso estrecho. Observan la parte central, que se vuelve un poco más ancha y toma su lugar. Y su principal interés son los ojos que vigilan la parte trasera, donde siguen llegando refuerzos y la presión del ejército en movimiento crece. Todo el desplazamiento del duque depende completamente de este tramo estrecho, y solo después de que las tropas queden atrapadas llegará el momento decisivo de la batalla. Justo en ese instante, como de la nada, empieza el primer golpe desde arriba. Grandes piedras, como restos de un puente destruido en la costa, caen en cascada por la ladera, volando con flujos comprimidos. Chocan con estruendo contra el suelo y se rompen en pedazos en el camino pedregoso. Una de ellas, que va a gran velocidad, golpea de lleno la cabeza de los caballos que avanzan, derribando a 2 o 3 en sus pasos. Otra se abre paso entre las filas ordenadas de infantes, un poco más atrás, causando silencio que enseguida se transforma en un grito de dolor. Uno de los caballos que va junto a la fila se cae de repente de lado, bloqueando el camino por completo y cortándolo. En la línea del frente, en las primeras filas, todos se detienen de repente, el movimiento se detiene, y en esa pausa no se oyen órdenes ni gritos, solo un súbito, y muy inesperado, ataque del enemigo. Las filas traseras siguen avanzando, sin darse cuenta de que en toda la columna se ha generado una peligrosa detención. Siguen en un ritmo habitual, sin sospechar que delante está ocurriendo algo horrible. Y entonces, como a presión, comienza la segunda ola de ataque.
Las pendientes pronunciadas, que antes parecían seguras, ahora están armadas, pesados troncos y bloques de piedra caen sobre la columna, deslizándose rápidamente hacia abajo. Penetran escudos, destruyen los mástiles e incluso hacen caer a los guerreros más firmes. Algunos caballos levantan las patas traseras y relinchan, chocando entre sí, creando caos y pánico. El temor se escapa de las manos de los jinetes, y las riendas se sorben, haciendo caer a los jinetes y dispersando las carruajes. El estrecho paso se ha convertido en un auténtico atasco de cuerpos y caballos. Y en ese momento crítico, cuando los enemigos alcanzan su objetivo y bloquean el camino, los defensores acuden en ayuda. Se mueven en pequeños grupos, escuadrones discretos y coordinados, cada uno cumpliendo su misión con máxima precisión. Su objetivo, ante todo, es aliviar a los caballos, golpear los escudos y abrir un agujero en la formación. Primero capturan caballos, con ganchos y clavos agarran las colas, apartándolos a los lados para distraer a los jinetes. Atacando las piernas, no en las armaduras, sino en las articulaciones, donde la protección es más débil, buscan derribar a los jinetes de las cabalgaduras. En un instante, uno de los caballeros es arrojado del caballo y cae directamente sobre el camino pedregoso, su pesada armadura retumba y él no puede levantarse. Otro jinete, perdiendo el control, no logra sostener a su animal, que cae desde arriba, aplastando a las personas que están debajo. Cada caballo caído y cada guerrero herido se vuelven obstáculos que dificultan el paso para los demás. Cada obstáculo es un recordatorio de la realidad del peligro. Dentro de la columna, pronto surge el pánico, las primeras filas se detienen, incapaces de avanzar, mientras la parte trasera sigue empujando y apretando, sin sospechar que el camino está bloqueado y que la ruta está cerrada por quienes se acercan. Los que estaban en el centro del despliegue de combate parecen estar atrapados en un círculo. A su alrededor, los equipos luchan, los gritos y las exclamaciones se pierden en el ruido de la batalla, pero en ese estruendoso caos se rompen y dispersan, perdiéndose en un torbellino de sonidos. Los sonidos de la lucha resonaban entre las piedras y el agua con tal fuerza que era imposible determinar exactamente de dónde provenía el peligro. Los caballeros trataban de girar sus caballos, buscando espacio libre para cambiar de posición, pero el espacio a su alrededor no era suficiente para maniobrar. Mientras los arqueros y la infantería intentaban dar un paso atrás, buscando refugio y redistribuir fuerzas, sus pasos eran impulsados hacia adelante o hacia atrás por la multitud que presionaba sin parar, destruyendo irónicamente la formación. Se observaba una completa transformación de la columna organizada y bien alineada en algo disperso y desordenado, en una cadena de enfrentamientos aislados y caóticos, en un caos en combate. Algunos soldados tuvieron que trepar por la ladera, resbalando en la tierra suelta y entre las raíces de los árboles, intentando encontrar refugio o al menos un poco de altura. Otros, en cambio, tuvieron que desplazarse de emergencia hacia el lago, ya que sus trayectorias de movimiento fueron cortadas bajo sus pies y se vieron obligados a desviarse hacia el agua. Con armaduras pesadas, el equilibrio se volvía extremadamente precario. Un simple tropiezo podía resultar en una caída. A varios soldados no les quedó otra opción que, conteniendo la respiración, lanzarse al agua, ya que la carga de su equipo y pesadas armaduras los tiraba hacia abajo, llevándolos casi instantáneamente bajo la superficie. La vista era espantosa y provocaba un terror helador. El pánico se apoderó de todos los que lograron sobrevivir. Los hombres, con evidente desesperación, abandonaron escudos, algunos desprendiéndose de armas para aligerar la carga. Todo lo que podía ralentizar su huida se quedó atrás, armas, equipo, incluso parte de sus armamentos. Para salvarse, no se colocaron en el camino de los perseguidores, sino que intentaron mantenerse cerca de otros para mantener la presión grupal sobre los puntos más densos del camino. Su objetivo no era destruir al enemigo, sino impedir una resistencia adicional y provocar su desintegración. En pocos minutos, como si un cuchillo apretara la fuerza de los Habsburgo, el ejército perdió su organización y disciplina. En lugar de una fuerza militar coordinada, quedó un flujo continuo de fugitivos individuales, que reaccionaban más por miedo y confusión que por órdenes. Cuando el conde Leopoldo comprendió que no se trataba de un enfrentamiento accidental sino de una emboscada cuidadosamente planificada, ya era demasiado tarde.
La situación había quedado completamente destruida, la tierra había lamido las columnas y la marcha había sido interrumpida. Los mugarrabes se habían transformado de una fuerza ostentosa en un grupo de personas que luchaban por su supervivencia. Tan pronto como su formación se deshizo, era imposible restaurarla. Lo que quedó del ejército de los Habsburgo fueron grupos dispersos a lo largo del camino, algunos de los cuales todavía resistían, pero la mayoría ya estaba en estado de pánico, huyendo sin pensar en la batalla y solo concentrados en escapar. El estrecho paso frente a ellos no ofrecía un rumbo claro. El camino hacia adelante estaba bloqueado, la ladera era inestable y el lago representaba un peligro mortal. Los hombres comenzaron a actuar por cuenta propia, sin órdenes ni instrucciones. Algunos intentaron subir la colina atravesando el bosque denso y el terreno suelto, pero en cuanto pisaron la pendiente resbaladiza, arriesgaban perder el equilibrio y caer. Aquellos vestidos con armaduras pesadas no pudieron superar rápidamente los obstáculos y apenas lograron subir. Otros reconocieron que seguir adelante era peligroso e inútil y decidieron retroceder, empujando a través de los heridos y los caballos caídos para encontrar al menos un refugio o un lugar seguro para retirarse. Los escudos de muchos cayeron al suelo, las armas fueron arrojadas o abandonadas, todo lo que obstaculizaba su huida rápida. Esta carrera no empezó con un golpe repentino ni simultáneamente, se fue extendiendo a medida que se destruía el centro del orden, comenzando desde su medio y paulatinamente capturando la periferia. Los oficiales, intentando mantener la situación, gritaban órdenes, tratando de reunir a los combatientes dispersos en grupos, pero el terreno accidentado y el caos dejaban mucho que desear frente a sus esfuerzos. No había espacios donde detenerse y establecer una nueva línea de defensa, la tierra era demasiado estrecha y cerrada, las líneas de batalla eran invisibles, y el miedo se propagaba más rápido que la autoridad. Cuando en algunos sectores la presión disminuía ligeramente, los sobrevivientes ya comenzaban a retroceder sin prestar atención a quien los seguía. Corrían sin esperar órdenes o confirmaciones, solo con el objetivo de alejarse lo más posible del sonido del enfrentamiento y el zumbido inquietante de los combates. Finalmente, en la avanzada de la columna, el príncipe Leopoldo I de Austria percibió la magnitud de lo ocurrido. Para él, era evidente que lo sucedido ya no era solo un fracaso o un obstáculo temporal, sino un colapso completo de toda la organización. Su ejército no podía seguir resistiendo, y las posibilidades de recuperar las posiciones anteriores ya no existían. Los restos permanecían solo en forma de grupos dispersos por un estrecho camino, luchando por sobrevivir o ya aceptando su destino. La línea del frente destruida significaba la pérdida de control sobre la situación. Este momento se convirtió en decisivo, mantenerse en el pasado solo significaba perder aún más. Pesando pros y contras, Leopoldo tomó una difícil pero inevitable decisión, retirarse. Este paso no fue motivado por consideraciones estratégicas, sino por la necesidad de salvarse. Las señales se envían donde es posible, con la esperanza de transmitir órdenes o solicitar ayuda. Los emisarios intentan restablecer el orden para movilizar a las fuerzas y coordinar acciones, pero el tiempo se escapa. En realidad, no fue una retirada organizada, fue más bien una evacuación lenta y dolorosa de las tropas restantes, una necesidad forzada de abandonar el campo de batalla. Solo después de que el ejército limpió un estrecho y limitado fragmento de tierra, empieza lentamente a recomponerse, a agruparse y a reconstruirse en grupos fragmentados y destruidos. Los escasos destacamentos se reúnen, algunos en intentos infructuosos de salvar a los heridos, otros simplemente se dejan en el campo para que puedan escapar o ser atendidos después. En esta escena se hace evidente cuánto se han extendido las pérdidas, armaduras dispersas por el camino, armas abandonadas, destruidas y rotas, como un recuerdo de la batalla dejado en el camino. El agua del lago cercano bulle con ondas provocadas por la desaparición de hombres y caballos, absorbidos en la ceniza y el polvo del combate. A primeras horas del día, los combates cesan por completo y en las laderas de la montaña vuelve a imponerse el silencio. Los defensores no persiguen al enemigo, ni buscan la gloria o el deseo de sangre. Permanecen en sus elevaciones, observando cómo los sobrevivientes abandonan lentamente los valles, dando paso a una retirada serena.
Su motivación no es la venganza ni el triunfo, sino el reconocimiento de que el objetivo principal ya ha sido alcanzado. Esta victoria no es la de una batalla ganada con ataques feroces y resistencias heroicas hasta el final. Todo terminará en silencio, que solo será roto por la realización de que un ejército poderoso ha sido vencido. No gracias a la fuerza física, sino a la preparación, la elección adecuada del terreno y el uso inteligente del tiempo. El límite de la pelea en Marden se alcanzó en pocas horas, pero sus consecuencias se sienten mucho más tiempo. Esta noticia se difunde rápidamente por el Sacro Imperio Romano Germánico. Las fuerzas poderosas de los Habsburgo, encabezadas por caballeros acorazados, fueron derrotadas en las montañas. Este resultado conmueve a toda Europa, pues durante siglos la caballería pesada se consideraba invencible. Los caballeros simbolizaban la fuerza, el orden y el poder. Pero en ese momento la creencia en su invencibilidad se desmorona. La derrota no fue causada por falta de habilidad o por un accidente, sino por el propio relieve, la preparación cuidadosa y el cálculo estratégico del tiempo. La armadura se vuelve una carga, un peso que entorpece el movimiento. La cantidad de tropas se convierte en un factor opresivo, en una fuente constante de presión sobre las fuerzas. Moverse y responder rápidamente se vuelve casi imposible. Para los Habsburgo, esta campaña se considera un fracaso. Su influencia y autoridad en las regiones montañosas se ven claramente debilitadas y quizás será necesario reevaluar y replantear la expansión de sus dominios en el futuro. Para las ciudades y comunidades que se enfrentaron al enemigo, Uri, Witz y Umbulton, el resultado de la batalla fue decisivo. Lograron defender su independencia sin recurrir a la diplomacia o a compromisos, sino mostrando unidad, disciplina y organización. En los años siguientes, estas comunidades fortalecen su alianza, se unen en defensa mutua, protegiendo sus raíces montañosas y tradiciones. Lo que empezó como una resistencia local se convierte en la base de una futura confederación. Posteriormente, Morgan será recordado no por su escala o acciones heroicas, sino por lo que enseñó, que la fuerza basada únicamente en el intimidar está destinada al fracaso, que la preparación puede superar el prestigio y la riqueza, y que el propio terreno puede decidir el destino de los eventos. El campo de batalla vuelve a guardarse en calma, la carretera se usa libremente y la tranquilidad regresa a las orillas del lago. Pero la lección aprendida permanece. Morgan no cuenta solo sobre ataques heroicos y muros dramáticos hasta el final, sino que enseña que lo importante es saber cuándo tomar la posición correcta, cuándo es mejor esperar y cuándo llega el momento de contraatacar. Por eso, esta batalla sigue teniendo importancia incluso hoy en día.